Bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en nombre de Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y venimos nosotros desarrollando nuestros ciclos de webinar, mayormente en los días sábados. Y en esta oportunidad tenemos un webinar con el tema Construyendo una cosmovisión bíblica. En esta oportunidad, el ponente nuestro hermano Leonardo, quien es colaborador de los ministerios IRA y Gracia. Él va a estar impartiendo este tema. La modalidad es un tiempo de ponencia del hermano y luego estaremos compartiendo un tiempo de preguntas y respuestas. Así que si tienen preguntas, guárdenlos para el final, mis hermanos, para poder hacerle al hermano Leonardo. Bien, hermanos, sin más que decir, doy parte a Leonardo para que pueda desarrollar este tema. Adelante, Leonardo. Muchas gracias. Y de nuevo, gracias por la invitación, la oportunidad de poder compartir sobre este tema. Como ya mencionaste, soy Leonardo y yo soy aquí de México y aquí radico actualmente junto con mi esposa. Tenemos 4 hijos y yo crecí como cristiano, mayormente en la iglesia presbiteriana y creo que comencé a conocer a Cristo verdaderamente como a la edad de 24 años. Actualmente tengo 35 y como mencionaste, parte de donde colaboro y donde ejerzo la mayor parte de mi tiempo es el Ministerio Ira y Gracia. Y eh, en el ministerio donde estoy sirviendo en Ira y Gracia, este es uno de los temas que más comúnmente o regularmente, constantemente estamos tocando, y que conecta mucho con la visión que tenemos, con lo que estamos haciendo diariamente. Y es un tema que me apasiona. Es un tema, este de la cosmovisión, es un tema que tengo estudiando varios años, quizás, no sé, alrededor de 4 o 5 años, y que verdaderamente ha cautivado mi corazón e incluso me ha ayudado a fortalecer mi seguridad y comprensión de la fe cristiana. Y creo que en lo personal es un tema sumamente importante que todo cristiano hoy debe de entender, y debemos de buscar profundizar en este tema de la cosmovisión. Y mi objetivo hoy es poder quizás ayudarles a comenzar a construir una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana, porque creo que realmente es importante. Ahora, quizás para algunos pudiera ser, ¿por qué es importante este tema? ¿No? O sea, preguntarnos por qué es importante el tema de la cosmovisión. Quizás la palabra, el término, la terminología que se utiliza parece nada más como un término como filosófico o como una idea abstracta, ¿no? Pero creo que hay diferentes razones y voy a mencionar nada más 3 razones principales por las cuales creo que es importante el tema de la cosmovisión. Y algunas de estas mismas razones las iré tratando conforme vayamos avanzando en el tema. Pero número uno y más importante, la razón más importante de estas 3 es que creo que la Biblia enseña y por lo tanto exige que aprendamos este tema. La Biblia exige que tengamos una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica. Número 2, creo que es un tema que produce mucho gozo. Es un tema que produce liberación en la vida del cristiano, y este punto en particular es lo que yo mismo experimenté. El Señor me permitió experimentar conforme fui entendiendo este tema, experimentar mucho gozo. Para mí fue realmente un parteaguas en mi caminar con Cristo, y marcó mucho también el rumbo de mi familia. eh, nuestro día a día trajo mucha liberación y mucho ánimo a mi vida. Y razón número 3, creo que los tiempos en los que estamos viviendo hoy requieren de más cristianos que entiendan este tema, que veamos el mundo con una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. Ahora, este tema obviamente es muy profundo y hay personas muy brillantes que hacen exposiciones magistrales sobre la cosmovisión. Para nada voy a fingir ser uno de ellos, pero espero por lo menos poder brindar alguna especie como de introducción a la cosmovisión para que
las personas que escuchen esto puedan comenzar a construir una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana, en luz de lo que gracias a Dios he podido aprender en los últimos años y poder exponerles en este tiempo juntos el día de hoy. Y para dar inicio, es natural empezar con alguna especie como de definición, ¿no? ¿Qué significa esto de cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? Y bueno, la palabra misma está conformada por dos palabras, cosmos, visión, cosmovisión, cosmo de cosmos y visión, hablando como de la óptica, ¿no? Entonces, naturalmente, podríamos decir que la cosmovisión es el medio o la forma en la que vemos el mundo, el universo, el cosmos, todo lo que hay debajo del cielo, todo lo que hay en el universo creado por Dios, cómo es que nosotros vemos, interpretamos todo aquello que Dios ha creado, ¿no? Entonces, nuestra cosmovisión, la cosmovisión que nosotros tengamos o adoptemos, va a afectar la forma y la manera en la que vemos y entendemos la realidad en la que vivimos. Todo lo que nosotros vivimos, experimentamos, va a ser afectado por la cosmovisión que nosotros tengamos. Una ilustración simple es el uso de unos lentes, ¿no? Unos lentes con micas de color. Si los lentes tienen micas de color azul, vamos a comenzar a ver todas las cosas azuladas. Si las micas son de color rojo, las cosas se van a empezar a ver rojizas. Es decir, depende de los lentes que tengamos, el mundo va a ser afectado por esos lentes. Vamos a comenzar a ver el mundo de acuerdo a los lentes que nos pongamos. Es una ilustración muy sencilla que nos ayuda a como aclarar este tema de la definición de lo que es una cosmovisión. Una segunda ilustración que puede servirnos es como la de un rompecabezas. Tu cosmovisión es como la caja donde se encuentra la imagen que te guía para que puedas ir colocando las piezas del rompecabezas en el lugar apropiado y finalmente esta caja valida, la imagen de esta caja valida lo que has terminado de armar eh, o desacredita lo que acabas de, según tú, terminar de armar, ¿no? Em, digo, hay otras ilustraciones que se pueden usar, pero esas creo que son buenas como para introducirnos al tema. Y es importante mencionar que todos tenemos una cosmovisión, seamos cristianos o no, todos veremos al mundo a través de algunos lentes, a través de alguna cosmovisión. Y en ocasiones las cosmovisiones son presentadas obviamente bajo términos como de religión, ideologías, filosofías de vida, movimientos, etc. Aunque muchas veces, y de hecho la gran mayoría de las veces, las personas tienen una cosmovisión quizás no formulada o desarrollada propiamente hablando, es decir, una cosmovisión no consciente. No estamos conscientes de cuál es nuestra cosmovisión, pero la tenemos. Y esa cosmovisión va siendo formada por diversas cosas, ¿no? Pero el punto es que todos tenemos una cosmovisión y como cristianos debemos comenzar por entender que la religión cristiana no solamente es una cosmovisión, como una de muchas, una opción, sino que es la cosmovisión, como en mayúsculas, ¿no? Es la única cosmovisión verdadera, es la única que nos permite ver el mundo, entender la realidad de una forma correcta, de una forma integral, y es la única que produce verdadero orden y congruencia. Todas las demás cosmovisiones, eh, la que sea, cualquier religión, cualquier ideología, cualquier filosofía que no eh, esté de acuerdo o provenga del cristianismo, va a ser una distorsión de la realidad y terminan en una negación de la misma realidad de nuestra existencia y de lo que vemos en el mundo. Un ejemplo sencillo sería la cosmovisión materialista. Un materialista es aquella persona que quiere reducir toda nuestra existencia a una existencia meramente material. No hay más que solamente materia, no hay nada, solo es materia. ¿Cómo sabemos si esa cosmovisión es falsa o verdadera? Bueno, nos ponemos los lentes del materialista, nos ponemos esas gafas, esa cosmovisión, la portamos y miramos al mundo y tomamos
las piezas del rompecabezas de nuestra existencia y tratamos de unir unas con las otras de manera que la imagen final, completa, armada, muestre un mundo solo material. Pero el problema es, en primera instancia, que la idea del materialismo no es materia, sino es una idea. O sea, la misma idea del materialismo es una idea y una idea no es material. Entonces, desde ahí, esa cosmovisión ya se autorrefuta, ya es algo que se niega a sí mismo. Queda totalmente refutada desde un principio, porque esa primera pieza no encaja en el rompecabezas materialista. Pero fácilmente podemos apuntar a otras cosas. Vemos las piezas del rompecabezas de nuestra realidad y vemos, ok, no solamente hay materia, sí, puedo apuntar a cosas materiales, pero puedo apuntar a las piezas no materiales como la gravedad, la lógica, los sentimientos, el amor, el gozo, etcétera. Todas estas cosas son piezas de nuestra realidad que no encajan con el rompecabezas, con esta imagen de la caja del rompecabezas de la cosmovisión materialista. Ahora, este tipo de cosas no sucede con el cristianismo, no suceden estas cosas con el cristianismo. El cristianismo siendo la única cosmovisión que puede ser armada de forma completa, integral y que interpreta y refleja apropiada y lógicamente el mundo y la realidad de nuestra existencia, siendo el cristianismo esta cosmovisión, es imposible que nos defraude a la hora de ver el mundo e interpretar el mundo. Em, Más adelante vamos a profundizar un poco más en esto, pero primero quisiera recalcar la importancia de la cosmovisión. Y si recuerdan, la primera razón que di sobre la importancia de la cosmovisión fue que la Biblia enseña y por lo tanto exige que aprendamos sobre este tema, que pongamos este tema como algo importante en nuestras vidas como cristianos. En Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Obviamente, em, voy a decir algo demasiado obvio, pero Dios creó el cosmos. Eso enseña Génesis 1:1, que Dios creó todas las cosas y Él es Dios sobre todas las cosas. Y en el resto del capítulo de Génesis 1, Dios nos da más detalles de los diversos aspectos o partes de su creación y nos comunica acerca de cada una de las cosas que Él creó, que Dios vio lo que Él creó y todo era bueno. Entonces, todo lo que Dios crea, todo lo que está bajo su gobierno, bajo su señorío, de, de acuerdo a su propia evaluación de lo que Él creó todas las cosas son buenas. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Este pasaje está hablando de Cristo, quien es el verbo de Dios, la palabra de Dios, por el cual todas las cosas son hechas. Y este pasaje confirma exactamente lo mismo que dice Génesis 1, que Dios creó, Cristo siendo Dios, crea todas las cosas y dejan claro todo lo visible y todo lo invisible, lo material, lo no material, lo que vemos, lo que no vemos. Y todo fue creado no solamente por medio de Él. Vemos al final de este versículo de Colosenses 1:16 un detalle adicional. Dice que todo fue creado para Él. Y aquí pasamos de hablar del origen de todas las cosas al propósito o el fin de todas las cosas que Dios ha creado. Y ese fin es Cristo, es Dios mismo. Dios crea todas las cosas y todas estas mismas cosas fueron creadas para Él. Entonces, tomando en cuenta esto, es necesario y justo concluir que toda cosa y todo aspecto dentro de la creación de Dios debe ser y solamente puede ser propiamente entendido desde una cosmovisión cristiana que afirma que todo es de Cristo y para Cristo. Y cuando hablamos de toda cosa, realmente nos tenemos que referir a toda cosa. En otras palabras, no hay aspectos de este mundo o partes de este mundo, partes de nuestras vidas sobre las cuales Cristo no tenga interés. Todo le pertenece y todo es para Él. Todo lo creó, todo es suyo. Ahora, quizás esto comience a tener aún más sentido al reflexionar en un término muy común hoy en día, que es el término secular. Seguramente
han escuchado este término usado en diferentes contextos, quizás la palabra laica también. Se habla de educación laica, que el Estado debe ser un Estado laico, no secular. Eh, pero lo que esos términos han hecho es confundirnos a nosotros como cristianos y realmente alejarnos de la verdad bíblica. En la esfera académica, cuando hablamos de materias seculares, por ejemplo, a diferencia de materias espirituales, estamos creando una división artificial que niega lo que acabamos de ver en Génesis 1 y en Colosenses 1:16. Cuando hablamos de materias y clases seculares, nos referimos a materias como las matemáticas, como la ciencia, como la biología, física, arte, etc. Y cuando hablamos de materias espirituales, materias cristianas, nos referimos a clases de Biblia, a clases de teología, clases de evangelismo, de misiones, de orden de la iglesia, etcétera. Pero hay algo mal en nuestros lentes si vemos el mundo de esta manera. Y por lo tanto, si hay algo mal en nuestros lentes, vamos a ver el mundo de una forma errónea, ¿no? Y si tú y yo nos ponemos los lentes de Colosenses 1:16, que dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, no podemos llegar a la falsa conclusión de que hay algunas materias que no son de Él, que no vienen por Él, que no existen por Él y que no son para Él. No existen materias no cristianas. Si usamos los lentes de Colosenses 1:16, todas las materias en el mundo académico le pertenecen a Cristo. Entonces, nuestros lentes bíblicos cristianos lo que hacen es cristianizar al mundo. Cristianizamos absolutamente todas las cosas, porque todo fue creado por Él y para Él. Y esto incluye las matemáticas, la ciencia, el arte, la biología, física, todo. Ahora, esto lógicamente afecta la manera en la que percibimos, o debería de afectar la manera en la que percibimos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros hobbies, nuestra agenda, nuestra rutina, nuestro día a día. ¿Por qué? Porque si tenemos puestos estos lentes de Colosenses 1:16, vemos que no solamente estamos viviendo por Cristo y para Cristo, cuando nos congregamos los domingos, cuando cantamos, entonamos canciones de alabanzas a Dios, cuando oramos, cuando leemos la palabra, sino que veremos que estamos viviendo por Cristo y para Cristo cuando trabajamos, cuando sacamos basura, cuando cambiamos pañales, cuando cocinamos, cuando resolvemos problemas de ingresos y egresos, cuando lavamos aquello que ensuciamos al cocinar, al tender la cama, cuando barremos la cochera. Toda nuestra vida con los lentes de Colosenses 1:16 es completamente cristianizada. Y eso es lo que en particular para mí fue extremadamente revelador, confortante, lo que produjo eh, mucho gozo en mi vida, porque como cristianos que hemos llegado a adoptar esta filosofía anticristiana de lo secular, muchas veces caemos en una especie de dualismo que lleva a un desánimo, en donde creemos que la mayor parte de nuestras vidas son irrelevantes al cristianismo, desechables completamente, inservibles, por lo menos en luz de lo que es verdaderamente importante, ¿verdad? Lo que es espiritual. Esto lo he visto múltiples veces, hombres que batallan, mujeres incluso también que batallan porque 6 días de la semana tienen que estar llevando su vida secular y solo un día espiritual. Aquellos que quizás codician o simplemente quisieran tener la vida del misionero, del pastor, del evangelista, porque ellos viven una vida cristiana 24/7, ¿no? O sea, es 24 horas al día, 7 días de la semana. Estos son los trabajos que importan, esos son los trabajos cristianos que no son desechables y son aquellos que realmente son aprobados por Cristo. Cristo dice, ese es un trabajo cristiano, ¿no? Pero no, si tenemos lentes cristianos, los lentes de la cosmovisión cristiana, Colosenses 1:16, toda tu vida es de Cristo y es para Cristo. Algunos son misioneros, amén. Qué bueno, excelente. Y ese es un trabajo digno, un trabajo de mucha dignidad y de mucho valor.
Mientras otros tienen el gran llamado de servir a nuestro Señor como mecánicos, como arquitectos, como artistas, como amas de casa, como lo que sea. Y esto trae gozo, saber que toda nuestra vida es importante para nuestro Señor y que todo lo que hay delante de nosotros viene de Él, es por Él y es para Él. Que no hay momento en el cual no podamos con gozo servir a nuestro Dios y gozarnos de su presencia en medio de nuestras vidas. Y en lo personal, aparte de gozo, esto para mí fue muy liberador porque me abrió los ojos y amplió mi panorama para ver el mundo lleno de oportunidades que tenemos como cristianos para hacer aquello que Dios nos ha llamado ser. Cristo, si recuerdan en Mateo 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo. Y después dijo, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La cosmovisión cristiana, el ver el mundo con la óptica de Cristo, lo que hace es corregir nuestra vista eh, para poder entender y interpretar todas las cosas de acuerdo a la verdad, pero también amplía nuestra vista y nos libera para llamarnos a que brille esta luz delante de los hombres y que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Ahora, quizás esto es obvio para nosotros cuando se trata de nuestros matrimonios, nuestras familias, cuando se trata de nuestro carácter, de nuestra integridad, etcétera. Es fácil o rápidamente conectamos esos temas con nuestro cristianismo. Hay muchísimos recursos, ¿no? De libros sobre el matrimonio, sobre la familia, muchos no muy buenos, pero los hay. Pero el punto es que a nadie les sorprende que haya libros sobre esos temas, es decir, libros cristianos sobre la familia. Ahí sí, la luz de Cristo que brille. Pero ¿qué tal libros cristianos sobre deportes, sobre cocina, sobre tecnología, sobre arte? O sea, decimos amén, aleluya, la luz de Cristo debe brillar en nuestros matrimonios, familias, pero en estas esferas, ¿de qué manera conectamos a Cristo? Pero estos lentes, esta cosmovisión cristiana va más allá de nuestras familias, de nosotros como individuos, de nuestras relaciones, de nuestro carácter. Em, Incluye esas cosas que son muy importantes, pero la luz de Cristo ilumina absolutamente todo. Y es ahí donde entra la tercera razón por la que creo que este tema es tan importante, que mencioné anteriormente, que es los tiempos em, en los que estamos viviendo son tiempos en donde este tema es sumamente relevante. En esos últimos siglos donde se ha sufrido un declive en muchos lugares donde la cosmovisión cristiana era muy robusta y a- a- se ha visto como una especie de retiro y descuido en muchas esferas del mundo, cayendo en hacer precisamente lo que vimos en Mateo 5:15. Hemos puesto la lámpara debajo de la vasija y la luz que debería de alumbrar al mundo se ha vuelto más y más tenue. Creo que en mucho de lo que vemos hoy, el declive social, el declive moral en tantos ámbitos, la industria tecnológica, se usa la ciencia, la tecnología para fines perversos, las artes, el entretenimiento igual, la hipersexualización en el arte, en el entretenimiento, en la educación, todas estas cosas son producto de un cristianismo que ha abandonado estas esferas, que ha olvidado que estas esferas son de Cristo y para Cristo, y las hemos dejado en manos del reino de tinieblas. Y a eso se debe el mundo oscuro. Y Cristo no quiere eso. Cristo no quiere un mundo oscuro. Y es aquí donde creo que debemos de considerar lo que muchos, cuando se habla de la cosmovisión, muchos consideran, al considerar este tema, hablan de lo que se conoce como la metanarrativa. Y la metanarrativa es básicamente la idea de que hay una historia principal, una historia más allá de nosotros. Tú y yo tenemos una historia, nuestra historia individual, familiar,
nuestra vida es nuestra propia historia, pero todos, absolutamente todos, somos parte de una gran historia, la historia de Dios. Y toda cosmovisión tiene alguna especie de historia o narrativa, una historia que va más allá de la nuestra, que está por encima de la nuestra, y esto es lo que se conoce por muchos como una metanarrativa. Y toda metanarrativa tiene tres aspectos fundamentales, algunos incluyen un cuarto aspecto, em, pero estos tres aspectos comunes que tratan directamente con la historia del mundo en el que vivimos son conocidos como, en primer lugar, la creación, en segundo, la caída y en tercer lugar, la corrección o la restauración, la redención, y algunos, hablando de la cuarta, hablan como de la consumación o la glorificación, que lo vamos a incluir dentro de corrección, de redención. Y escogí yo creación, caída y corrección porque creo que es fácil con la letra C manejar los tres conceptos, pero el primer aspecto de creación responde a toda pregunta que se hace con respecto a nuestros orígenes, de dónde venimos, el origen de todas las cosas, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Y al hablar de la creación dentro de la metanarrativa en este tema de la cosmovisión, por ejemplo, de un materialista, él quizás incluya la teoría del Big Bang, quizás incluya la evolución darwinista. En otras palabras, el materialista necesariamente hablará del aspecto de la metanarrativa, hablará de la creación en términos meramente materiales, ¿verdad? Ahora, el segundo aspecto es caída. O sea, primero, creación, de dónde venimos, después caída, porque toda cosmovisión, ya sea de forma correcta o incorrecta, eh, que tiene ya una explicación sobre el origen de todas las cosas, también reconoce de una manera u otra que algo está mal en el mundo. Eh, y eso es parte de la gracia común de Dios. Todos vemos que hay algo mal en el mundo. No nos gusta la maldad, no nos gusta la injusticia, no nos gusta la pobreza, no nos gusta el hambre, las dificultades de la vida, los desastres naturales, no nos gusta la enfermedad y la muerte es algo que evitamos y odiamos. Y todo ser humano honesto, cuerdo, incluso reconoce que dentro de él algo está mal. Esto es parte de la gracia común de Dios, que tenemos una conciencia que nos acusa. Dice también que nos excusa, ¿verdad? Pero Romanos 2:15 dice que todos tenemos una conciencia que nos acusa. Ahora, entonces, todos esos temas de lo que vemos en el mundo que no nos gusta tiene que ver con la caída. ¿Qué está mal con el mundo? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué la humanidad está tan corrompida? ¿Por qué no puedo yo solamente hacer lo bueno? ¿Por qué está caída la creación? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué morimos? Cada cosmovisión presenta alguna especie de respuesta a este aspecto de la realidad. Y por último, la corrección. ¿Cómo podemos corregir aquello que vemos que está mal en la creación, en la caída? Eh, Toda cosmovisión debe responder a esto y, en otras palabras, toda cosmovisión debe de tener eh, un evangelio, ¿verdad? Entonces podemos ver el evangelio político que dice que lo único que necesitamos es un mejor gobierno, que traiga justicia, que gobierne de forma íntegra, viendo siempre por el bien de la sociedad, a través de leyes y programas sociales, etcétera. El evangelio científico, que busca corregir el aspecto de la caída con avances medicinales, o que dice que necesitamos mejor alimentación, o que dice que debemos de poner todos nuestros esfuerzos en, no sé, el tema del calentamiento global o lo que ahora se conoce como el cambio climático. El evangelio de la educación, que necesitamos invertir más en programas educativos para que los niños y jóvenes aprendan más sobre los valores correctos y así inviertan sus vidas en trabajar dignamente, evitando caer en desgracias futuras. En fin, podemos hablar de muchos evangelios falsos y obviamente aquí vemos un evangelio que siempre apela a algo dentro de la creación misma, ¿verdad? Que es un contraste totalmente, eh, em, es un contraste con el evangelio verdadero, el evangelio de las escrituras, el evangelio cristiano, que no es un evangelio que proviene, una salvación, una corrección que proviene de adentro del mundo, sino que tiene que venir por fuerzas, por fuera del mundo. Em,
Y bueno, es importante mencionar que estos tres aspectos deben de ser aspectos que no solamente se respondan de forma individual. Cuando analizamos esos tres aspectos, no es nada más que haya respuestas para cada una de ellas, sino tiene que ser una respuesta que sea coherente entre sí. Entonces, tenemos que responder de forma colectiva, es decir, una cosmovisión no, que no provea respuestas a cada uno de esos aspectos de manera que se relacionen adecuadamente entre sí, son una contradicción, caen en una contradicción y dicha cosmovisión tiene que necesariamente ser falsa. Cada uno de esos aspectos debe de ser no solo respondido, sino respondido de manera que cada aspecto se relacione adecuadamente entre sí. Y si no lo hace, es falso. Y eso es lo increíble de la cosmovisión cristiana, que cuando entendemos esto y aprendemos a analizar estos tres aspectos fundamentales de creación, caída y corrección, veremos que solamente la cosmovisión cristiana aborda y responde a cada uno de estos de una forma correcta, integral, no nada más en lo individual, lo particular, sino que los tres se complementan y funcionan perfectamente. Hay una coherencia, hay unidad entre estos temas, estos tres fundamentos de lo que es la metanarrativa. Em, Ahora, y eso es a lo que me refería, que esto fortalece nuestra fe. Dios nos revela las verdades de cada uno de estos puntos, de manera que nuestra cosmovisión tiene sentido, y esto anima nuestra fe. El ver que nuestra fe no es una fe incongruente, no es una fe ilógica que no tenga sentido, donde tengamos que renunciar al intelecto y solamente creer fe ciega, ¿no? Sino que realmente lo que Dios nos dice es algo que podemos ver que no solamente es verdad porque Dios dice, sino que en el mundo vemos que es verdad. Y todas las demás cosmovisiones van a fallar en responder uno o más de estos aspectos o van a fallar en relacionarse de una forma congruente. Un ejemplo sencillo sería el secularismo, ¿no? El ateísmo que dice que todo viene de la nada, el Big Bang. Em, Esto obviamente se relaciona con la creación, ¿verdad? Pero si comenzamos con esta respuesta secular o atea, con este primer fundamento de la metanarrativa con respecto a la creación, podemos y debemos notar que no habrá respuestas congruentes para los siguientes dos aspectos. Cuando hablamos de la caída, no se puede hablar de caída, porque si solamente somos producto de un accidente, no podemos hablar de un mundo ideal, porque no hay un propósito, no hay un estándar al cual debemos de apelar para decir, no debería existir la muerte, no debería de existir la injusticia. No hay reglas, no hay deberes morales, no hay injusticia, no hay odio, solamente hay materia y no hay propósito para las cosas. Entonces no podemos hablar de una caída y mucho menos podríamos hablar de una corrección, porque no hay ni siquiera motivo para hablar de una corrección. Entonces, si partimos de la cosmovisión secular o atea con respecto a la creación, no solo renunciamos a poder responder adecuadamente al aspecto de la caída, sino también al aspecto de la corrección. Si no existe un diseñador que dé reglas, estándares, órdenes, que no dé diseño y propósito y todo es un accidente, no hay mundo ideal, no hay caída y por lo tanto no hay por qué buscar corregir nada. Entonces, ves que los ateos que están buscando, que la gente que dice que son ateos, esa es su respuesta a, a la creación, ves que viven incongruentemente porque ellos ven que hay mal en el mundo y emplean sus esfuerzos por obrar en contra del mal. Obviamente también obran a favor del mal en muchos sentidos, ¿verdad? Pero buscan cuidarse, por ejemplo, no quieren morir, se ponen el cinturón. Y dices, ok, ¿por qué estoy tratando de aplazar mi muerte? No, no quiero morir. Em, entonces ellos mismos están negando con sus vidas la primera premisa, porque están viviendo incongruentemente. Espero tenga sentido. Pero el punto es que la cosmovisión secular o atea es incongruente, no funciona y por lo tanto podemos desecharla, debemos desecharla. La cristiana es todo lo contrario. La cristiana provee una metanarrativa lógica, coherente y que corresponde a la realidad. Y obviamente Génesis es el libro al que vamos para mucho de esto. De hecho, todos los aspectos de la metanarrativa que presenta el cristianismo los podemos encontrar en los primeros tres capítulos de Génesis. Encontramos en Génesis 1, por ejemplo, el origen de todas las cosas. Encontramos que todo
era bueno en gran manera, que Dios creó todo y todo lo que Él creó era bueno en gran manera. Génesis nos informa de un mundo intencionalmente creado. Él le da propósito a todas las cosas, todo lo que Él crea es sin defecto. Y eso es importante porque esto prepara un escenario en el que si se habla de un mundo bueno, un mundo con propósito, un mundo sin defecto, esto prepara un escenario para que podamos hablar de la caída. Porque estamos hablando de que hay un ideal, hay un estándar. El mundo fue creado bueno. No había muerte, no había enfermedad. Todas estas cosas que nos desagradan no estaban en la creación. ¿Qué pasó? Podemos hablar de la caída. Igualmente encontramos en Génesis 1 y 2 la creación del hombre, los detalles que nos hablan sobre su valor, su dignidad, porque fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Encontramos también la institución del matrimonio. Encontramos el rol del hombre al leer sobre los mandatos de Dios para él en el jardín del Edén. Les dice, multiplíquense, sean fructíferos, llenen la tierra. Y encontramos también lo que muchos llaman el mandato cultural, donde dice Dios, sometan la tierra. Después dice, tengan dominio sobre todas las cosas. Habla de los animales, los confines de la tierra fueron puestos por debajo de los pies del hombre para que él ejerciera dominio y sometiera todas las cosas para la gloria de Dios. También encontramos en Génesis 2 el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos la provisión de Dios en todo el resto de los árboles, pero vemos que dice, de este árbol no comas. Este árbol es una representación moral, de un deber moral hacia el hombre y de un deber para con Dios, de vivir en rectitud, en justicia delante de Él. Em, y me parece interesante. Perdón, y esto también está preparándonos para el segundo aspecto que trata con la caída, ¿verdad? Este árbol moral, este mandato está preparando terreno para introducir la caída, para que veamos que el hombre debía haber obedecido, tenía que vivir, las cosas estaban bien y él debía vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y la desobediencia obviamente introduciría el caos al orden del mundo de Dios. Y ahora sí, me parece interesante que si nos alejamos un poco del texto, eh, en esta narrativa de Génesis, podemos notar de forma resumida que Génesis nos presenta a un Dios que se relaciona con su creación, un Dios que está fuera de la creación, que se relaciona con su creación, y particularmente con el hombre, porque nos presenta la intención de Dios de que el hombre se relacione también, se relacione con él y también que se relacione con otros seres humanos, el matrimonio, la multiplicación. Y por último, nos presenta una relación entre la humanidad y el resto de la creación, meditando en el mandato cultural, el someter la tierra, el tener dominio sobre todas las cosas. Y nos presenta esto de forma que podemos ver cómo todas esas cosas están en sujeción a lo que Dios ha dicho. Y esto nos presenta un orden integral que corresponde a la realidad. Dios por encima de todo, Él crea el universo, todo lo que vemos por debajo de Él. Después crea a la humanidad, particularmente el hombre primero, para mostrar su lugar de autoridad sobre su esposa. La mujer después, de la misma sustancia del hombre, mostrando igualdad en valor y dignidad. Y ambos por debajo de Dios, pero por encima de la creación. Y esto presenta un escenario increíble para la caída, porque encontramos en Génesis 3 que la caída afecta y altera todas estas cosas, esta estructura, esta jerarquía de Dios, Dios, el hombre, su mujer, y juntos por encima de la creación. La caída consiste en la desobediencia por parte de Adán a Dios, pero se resume en que Adán se adjudica a sí mismo autonomía de Dios, negando la sujeción que tiene para con Dios, diciendo, yo no estoy sujeto a ti, yo puedo valorar y tomar decisión separado de ti. Yo puedo determinar si está bien comer o no comer, y cae incluso poniéndose por debajo de su esposa porque ella es quien le da de comer, y últimamente ambos poniéndose por debajo de un ser creado, un ser sobre el cual ellos fueron llamados a tener dominio.
una parte de la creación sobre la cual Adán debía dominar. Entonces vemos aquí que se invierten todas las cosas. Y Dios, por lo tanto, maldice todas las cosas. Génesis 3 nos explica la caída de una manera integral que corresponde a la realidad. La relación entre la humanidad y Dios es afectada. Ese es número uno. Número dos, el hombre pasa, eh, y esto lo vemos porque hablando de la relación distorsionada entre Dios y el hombre, lo vemos porque el hombre pasa de estar en comunión con Dios a tener vergüenza, se esconde de él, huye de él porque tiene miedo. Ahora sí, en segundo lugar, vemos que la humanidad, la relación los humanos ha sido afectada. Adán culpa a Eva en vez de tomar responsabilidad por ella como su cabeza, como su líder. La autoridad de Adán como cabeza del hogar no sería respetada por su mujer. Se habla también de la crianza de los hijos y obviamente la crianza de los hijos es dolorosa. Y a su vez, en tercer lugar, entonces Dios y el hombre, esa relación es fracturada. Los hombres entre sí, vemos enemistad ahora. Y número tres, vemos una maldición sobre la tierra. Dios maldice la tierra. El mundo creado por él pasa a estar bajo su maldición y esto daña la relación entre el hombre y la creación que estaba por debajo de él. El mandato cultural, esto lo vemos que se vuelve difícil. El hombre debe de trabajar ahora para sobrevivir, ¿sí? Con el sudor de su frente. Antes, Jardín del Edén, árboles, fruto, todo disponible para ti. Come. Obviamente había una especie de trabajo que tenía que realizar para comer, ¿verdad? Em, Tenía que cultivar, tenía que cuidar el jardín, pero entra una maldición a la tierra en donde ahora ese trabajo es difícil. Y obviamente pensando en la caída del hombre, el hombre ahora carga con el pecado de la pereza, ¿sí? Y esas cosas no funcionan. Hay una ruptura entre la relación del hombre y la creación. Y últimamente habla de cómo el polvo nos traga. Dice, polvo eres y al polvo volverás, hablando de la muerte, ¿no? Entonces, la caída presentada por el cristianismo se resume en que la relación entre Dios y el hombre es afectada, la relación entre la humanidad es afectada y la relación entre la humanidad y la creación es afectada. Y por último, y con este punto voy a empezar a dar cierre eh, a, a este tema, em, la corrección. Tenemos creación, pasamos a caída y ahora corrección. ¿Cómo se corrige lo que está mal? ¿Cuál es la solución a la caída, a lo que vemos hoy en el mundo que está mal? Y esto también lo podemos responder desde Génesis 3. Génesis 3:15 nos presenta lo que muchos llaman el protoevangelio, como el evangelio en forma de semilla. Dios no solamente maldice al hombre, a la mujer y a la creación en general, sino también maldice a la serpiente, a Satanás y a todos los descendientes de Satanás también, que son la simiente de la serpiente. Entonces, de hecho, es la primera maldición viene sobre la serpiente. Antes de Adán y la mujer y la creación, la primera maldición viene sobre la serpiente y dicha maldición sobre Satanás es al mismo tiempo la respuesta y corrección a la caída que fue introducida al mundo creado por Dios. Entonces, al maldecir a la serpiente, está anunciando la corrección de lo que la serpiente introdujo al mundo de Dios. Génesis 3:15 dice que Dios pondría enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Por un lado, esto se refiere a los hijos del diablo, a los hijos de Satanás y a los hijos de Dios, por el otro lado, por lo que vemos el resto de la historia, el resto de la metanarrativa, eh, vemos que esto incluye esta tensión. Vemos esta tensión constante entre el pueblo de Dios, los enemigos de Dios. Incluso el siguiente capítulo de Génesis, Génesis 4, nos confirma y refleja esta misma realidad, la historia de Caín y Abel. Uno, que según 1 de Juan 3:12, dice que es, hablando de Caín, hijo de Satanás, hijo del maligno. eh, este le da muerte al otro, quien según Hebreos 11 es hijo de Dios.
Entonces, esto nos informa también de la trama, el desenlace que se lleva a cabo en la metanarrativa, en la historia del mundo de Dios, en donde el pueblo de Dios está en batalla con los enemigos de Dios. Pero por el otro lado, esta guerra entre simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, apunta a la guerra entre el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, y el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y el mismo versículo que nos habla de esta guerra también nos anuncia la victoria. O sea, no nada más nos anuncia la tensión que va a haber, la enemistad que va a haber. Nos dice que aunque la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer, dice que la simiente de la mujer aplastará a la simiente de la serpiente, va a aplastar su cabeza. Él, hablando de Satanás, herirá el talón de la simiente de la mujer y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y Cristo, siendo la simiente prometida que aplasta la cabeza de la serpiente, Satanás um, es aplastado por Cristo y es a través de esta victoria que Cristo efectúa que entra la corrección en la metanarrativa del mundo. Y de hecho, en este mismo pasaje vemos cómo el hombre y su mujer, Adán y Eva, quienes estaban desnudos con vergüenza, que ellos mismos habían tratado de corregir lo que estaba mal, ocultando su vergüenza con sus manos, vemos que Dios dice, no, ustedes no pueden corregirlo. Y lo que él hace es revestirlos con pieles de animales. La corrección viene por parte de Dios, apuntando al sacrificio de Cristo, apuntando estas pieles de animales al sacrificio del Cordero de Dios que remueve nuestro pecado, cubre nuestra culpa y vergüenza, apuntando a nuestra restauración con Dios. Y es importante notar que desde este pasaje en Génesis, que es Dios, entonces, quien por su poder, en contraste con todas las otras metanarrativas de todas las demás cosmovisiones que buscan soluciones dentro de la creación, así como lo hicieron Adán y Eva tratando de poner sobre sí, cubrir su vergüenza, cubrir su problema, cubrir su pecado con esas hojas de higuera, Dios dice, no, es, es por mi poder, es por mi voluntad que se efectúa la redención y la corrección en el mundo caído. Ahora, esto es obviamente parte de lo que nosotros somos mandados a proclamar al mundo. La gran obra de redención de Dios en el mundo es esta proclamación del evangelio de Dios, que Dios creó el mundo y que vino a redimirlo. Esto lógicamente tiene esta conexión con la gran comisión de, por tanto, ir y discipular a las naciones. Sabemos que la proclamación del evangelio es parte fundamental de la gran comisión dada a la iglesia en Mateo 28. Y cuando hablamos del evangelio, obviamente estamos proclamando lo que Dios ha hecho. El Dios trino creó el mundo se rebeló contra él y el mundo cae y él mismo, Dios mismo, por amor a su mundo, el mundo que él creó, que era bueno, vino a corregir aquello que está mal. Y hablamos de la reconciliación del hombre con su creador. Eso es parte fundamental del evangelio. Ya no hay pecado, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Nuestras relaciones con nuestro prójimo son también parte de la corrección que Dios efectúa. Eso trae sanidad a nuestras familias y a nuestras amistades, corrige la manera en la que vemos y tratamos el uno al otro. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Son ambas. El corazón que Dios nos ha dado para amarle a Él es el mismo corazón que ahora desborda amor hacia los demás. Debe desbordar amor hacia los demás. Pero ahora creo que aquí es en donde todo lo que vimos en un principio de Colosenses 1:16 y lo que hemos cubierto en Génesis también va a comenzar a brillar para muchos de una manera distinta, porque no es común que pensemos en el Evangelio como algo que se relacione eh, con el cosmos. No es común que pensemos eso. Pensamos del Evangelio como lo que en primer lugar sí corrige nuestra relación con Dios, esta obra expiatoria de Cristo que remueve el pecado, nuestra culpa, para que podamos ser reconciliados a nuestro Creador. En segundo lugar, esto obviamente corrige nuestra relación con otros. Yo con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. O sea, yo puedo amar a mi prójimo ahora y esto está corrigiendo los primeros aspectos que fueron distorsionados, que fueron afectados, que cayeron en la narrativa de Génesis, pero fallamos en pensar en el Evangelio como algo que corrige nuestra relación con el resto del mundo. Es decir, el tercer punto,
que vimos en la narrativa de la caída de Génesis. El mundo creado de alguna manera, muchos de nosotros lo dejamos como fuera del alcance del evangelio, olvidando que Dios maldijo también la tierra. Es decir, hubo una maldición que afectó la relación con Dios, la relación entre el ser humano, pero también una relación del ser humano con la tierra, y la tierra ha sido maldecida. Y el evangelio, siendo un evangelio que corrige todo, tomando en cuenta la metanarrativa, la creación caída, la creación, todas las cosas creadas por Dios, la caída, todas las cosas afectadas por el pecado, y la corrección, todas las cosas corregidas. Y eso tiene que ser una corrección cosmológica que corrija absolutamente todas las cosas. Por eso vemos en Romanos 8:20 al 21 que la creación fue sometida a vanidad. Y dice, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Dios sometió a la creación a vanidad. Y dice que la creación está gimiendo juntamente con nosotros esperando ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, mientras espera la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, la misma creación anhela ser restaurada. Esta obra de Cristo corrige y trae redención a todo el mundo creado, poniendo todo el cosmos en orden, en su orden apropiado. Nos podemos preguntar, ¿por qué? Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Es por esto que la obra de Cristo alcanza todas las cosas. No se queda en el ser humano, alcanza todas las cosas. El ser humano obviamente es el pináculo de la creación de Dios, es el ser, la creación de Dios más gloriosa, pero al mismo tiempo el resto de la creación también es importante para el Señor. Y siendo importante para el Señor, el Señor restaura todas estas cosas. Y obviamente Colosenses 1:16 nos da el fundamento para esto, de que el hecho de que Cristo creó todo, entonces todo es para Cristo, Cristo todo lo redime. Y lo vemos en Colosenses 1:20-21, dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, todas las cosas. Y dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. O sea, Pablo aquí dice, todas las cosas las creó Dios para él y por lo tanto habitó en Cristo y por medio de Cristo reconcilió todas las cosas, todo aquello visible e invisible, lo reconcilió para sí a través de su sangre en la cruz. Y dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, todas las cosas han sido restauradas, han sido redimidas, reconciliadas, o están siendo restauradas y están siendo redimidas, reconciliadas, perdón, por la redención que Cristo efectuó en la cruz. Su sangre compra y redime todas las cosas. Toda cosa que fue corrompida y distorsionada en el mundo de Dios por la caída es ahora corregida por Él y restaurada a su lugar apropiado. Ahora, ¿cuál es ese lugar? Y es aquí donde empezamos a ver cómo se regresa la jerarquía de Dios. Todas las cosas son colocadas bajo su reino. Cristo en su resurrección, él asciende al trono de David, a la diestra del Padre para reinar eternamente, poniendo debajo de sus pies a todos sus enemigos. Salmo 110. Y en 1 Corintios 15, Pablo dice, el último enemigo será la muerte. Efesios 1:20-23 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pues este pasaje resume este concepto del caos introducido en el orden del mundo de Dios en Génesis 3. Cristo, Dios Hijo, desciende de la gloria, toma sobre sí carne humana, enfrenta y vence las tinieblas, muere en la cruz, resucita de la muerte al tercer día para después ascender al trono de Dios, donde toda autoridad le es dada,
tanto en el cielo como en la tierra. Y cuando Cristo resucita, resucita en carne y hueso. Eso es increíble porque lo que está sucediendo ahí es que en cuerpo humano lo que Él está haciendo es llevar consigo mismo a los lugares celestiales, al trono de Dios, a la humanidad, a una nueva humanidad creada por Él, su iglesia. Esta humanidad es su iglesia. Ahora, al hacer esto, Cristo, nuestra cabeza, nos comparte a nosotros, la iglesia, su cuerpo, la misma autoridad que Él tiene, aquella autoridad que Dios nos había dado desde el principio, esta jerarquía, Dios, la humanidad y la creación, poniéndonos a nosotros, la humanidad, por encima de todas las cosas. Y aquí, hermanos, es donde el mandato cultural comienza a brillar de una forma, yo creo, distinta, porque cuando hablamos de la misión de la iglesia, enfatizamos correctamente, apropiadamente la gran comisión, eh, pero olvidamos que Dios nos creó en nuestra humanidad, es parte de nuestro rol, de nuestro llamado como seres humanos, y obviamente en Cristo, una humanidad restaurada y renovada. eh, Parte de nuestra humanidad es desarrollar, someter, ejercer dominio en este mundo sobre todas las cosas. El mandato cultural de Génesis no fue algo eliminado. De hecho, vemos que se renueva después del diluvio con Noé. Y esto es glorioso porque entonces los 6 días de tu semana en donde Dios te dijo, trabaja, no solamente te dijo cuándo descansar, te dijo cuántos días trabajar, son días que son redimidos por la cruz de Cristo. De manera que todo lo que haces es para su gloria y las oportunidades que tienes de servirle se vuelven infinitas. Puedes servirle en la esfera de la política, puedes servirle en la esfera de la educación, las artes, la comunicación, la ingeniería, la arquitectura. Puedes servirle en la tecnología, en la medicina. Cristo es dueño de todo y Él es rey sobre todas las cosas. Y tú y yo somos hechos juntamente con Cristo, coherederos de todas estas cosas sobre las cuales Él es rey. Romanos 8:17, Romanos 8:32. Y por Él y en Él hemos sido resucitados, dice Efesios 2:6, que pasamos de la muerte a la vida y somos llevados a los lugares celestiales. Es eso de Cristo se lleva consigo a sus hermanos, a una nueva humanidad que reina desde los cielos. ¿Para qué? Para servir a nuestro Dios reinando sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Hemos sido hechos un sacerdocio real para reinar sobre la tierra, para la gloria de Dios. El reinado de Cristo es sí sobre tu corazón, sí sobre su pueblo, sobre su iglesia, pero también es absolutamente sobre toda su creación. Es un reinado que se extiende a los confines de la tierra. El teólogo y primer ministro de Holanda de principios del siglo XX dijo, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. Todo es de Cristo, todo es para Cristo y por lo tanto todo nuestro andar, toda nuestra vida es para Él. Y todo lo que hay en este mundo va a ser heredado por los justos. Los justos heredarán la tierra. Y es por eso que todo lo que hacemos, ya sea comer, beber, cualquier otra cosa, arquitectura, programación, política, educación, ser amas de casa, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y eh, en conclusión, eh, por esto creo que este tema de la cosmovisión es tan vital para nosotros hoy, porque un mundo caído necesita escuchar este gran mensaje, pero también lo tienen que ver y lo verán en nuestras vidas, claro, transformadas como individuos, como matrimonios, como familias, iglesias locales, amistades, pero también conforme somos transformados en nuestro día a día y cómo son transformados nuestros días y todo lo que hacemos en esos 6 días de nuestra semana de trabajo para su gloria. Somos la luz del mundo, somos aquellos que iluminan un mundo oscuro y esa luz que nosotros portamos es Cristo y conforme Cristo brilla en nosotros, Él brillará a través de nosotros en todo lo que hagamos para su gloria y la cosmovisión cristiana proclama este gran mensaje que verdaderamente
trajo y traerá corrección, restauración y transformación al mundo de Dios, para que Cristo obtenga la totalidad de lo que Él compró con su sangre. Amén. Gracias, Leonardo, por este webinar. Em, Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría conocerte más, Leonardo. Cuéntanos Claro que un sí. poco más de ti y acerca de Ira y Gracia, qué es lo que vienen desarrollando en este ministerio. Claro que sí. No, pues, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de compartir este tema. Y sí, como mencioné en un principio, eh, lo que nosotros buscamos hacer va muy de la mano con este tema, porque em, bueno, nosotros hablamos de confrontar y crear cultura para Cristo. Esto también tomado y pensado en luz del mandato cultural. Cuando se habla de cultura, muchas veces se piensa nada más en la cultura como algo negativo. Y es verdad, hay aspectos negativos en la cultura cuando hablamos de la cultura del reino de tinieblas. Entonces, es ahí en donde nosotros buscamos confrontar cultura. Tenemos que ser contramundum, estar en contra del mundo. Pero al mismo tiempo somos por el mundo. Cristo murió por amor al mundo. Y cuando hablamos de amor al mundo, estamos hablando del amor al cosmos, a todo lo que Él creó, todo lo que es suyo. Entonces, ahí es donde creamos cultura para Cristo. Entonces nos involucramos, la cultura involucra todo lo que hacemos y cómo hacemos eso que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, y eso va a tocar todas las esferas de nuestras vidas, hablando desde nuestro trabajo, y cuando hablamos de trabajo podemos hablar de una infinidad de opciones. ¿Cómo es que trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿No? Y últimamente todo eso tiene que estar fundamentado en Cristo. Entonces, tomando en cuenta el mandato cultural y el llamado que tenemos de crear cultura en el mundo, ejercer el dominio, la sujeción que Dios nos ha dado en el mundo, tomando eso en cuenta, lo que nosotros buscamos hacer es em, pues llevar eso a cabo, pero al mismo tiempo eh, inspirar a otros a hacer eso mismo. Entonces, nosotros específicamente lo estamos haciendo por la vía digital, y eso es algo, hablando un poco más de como mi trasfondo personal. Yo, antes de conocer al Señor, la mayor parte de mi vida era crear. Soy músico, por la música y todo lo que es el mundo como artístico. También me empecé a meter lo que es el video, la edición de audio, producción de audio, de video, eh, después diseño gráfico, páginas web, lo que sea. Entonces, todo eso yo lo tenía. Y para mí, cuando yo llego a Cristo, yo con la mentalidad como más común de que Cristo solamente viene a redimir tu alma y el resto del mundo, pues se va a quemar y bueno, espérate el cielo, ¿no? Em, la frustración para mí fue como, ¿qué hago con todo lo que sé hacer? O sea, sí, gloria a Dios que me salvó de mis pecados, pero ¿qué hago de mientras? ¿No? Y yo veía al mundo de una forma como despectiva, como que estoy perdiendo el tiempo, ya quiero morir, ¿no? O sea, realmente a ese grado, es decir, prefiero ya irme con el Señor. ¿Y por qué? Porque hay cosas difíciles en esta vida mientras esperamos la venida de nuestro Señor y esperamos la consumación de todas las cosas. Pero no había una motivación que le diera validez y valor y dignidad a todo lo que yo hacía, ¿no? Entonces, este tema fue crucial para mí porque de pronto se encendió todo, ¿no? El foco en mi cerebro. O sea, puedo hacer arte para Dios. Puedo explorar y entrar al área del cine, del entretenimiento, podemos entrar a la parte de la tecnología. Claro, todo eso le pertenece a Cristo. Y hasta sería pecado que no dirijamos esas cosas para Cristo, porque para Él son todas las cosas. Entonces, es ahí donde experimento una liberación y una pasión por hacerlo, pero al mismo tiempo es ahí donde también entran los medios de la comunicación, las redes sociales y demás. Nuestro deseo es inspirar a otros para que otros lo hagan. O sea, aquí no se trata de que nosotros sobresalir, ¿no? Sino más bien, ok, lo estamos haciendo en un formato público
porque queremos que más personas vean lo que podemos hacer para el Señor. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Tenemos una plataforma, digo, estamos en redes sociales, ahí subimos un poco de contenido, pero nuestra plataforma principal es una aplicación, Ira y Gracia Plus. También está en versión de computadora, iragraciaplus.com, pero ahí es donde creamos y distribuimos todo tipo de contenido y recursos. Y la idea es precisamente dentro de ahí ir cubriendo todo tipo de esferas. No nada más queremos abordar temas teológicos, que sí lo hacemos, y libros teológicos, que sí lo hacemos, sino también queremos empezar a explorar. Ahí también tenemos cosas de música, y de música estamos hablando de diferentes géneros también. O sea, no nada más Dios no, no nos dio reglas sobre qué géneros le pertenecen y cuáles no. Entonces, es ahí donde empezamos a abrir nuestro panorama y decir, podemos servir al Señor de muchas maneras. Estamos también trabajando, empezamos un poco, pero lo tenemos un poco pausado, y estamos por comenzar y retomar esto con más fuerza, pero también, por ejemplo, instrucción de cocina para amas de casa, incluir recetarios y programas de cocina. Y muchas veces las personas creen que hablar de estos temas para que sean cristianos hay que meterle un versículo bíblico, como o un letrero atrás que diga Cristo es Rey y amén, puedes hacer todo eso, ¿no? Pero no entendemos que el acto de la cocina en sí, el acto de cocinar en sí, para el cristiano ya es cristiano, ese acto en sí, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas prácticas, de cómo podemos nosotros como cristianos animarnos, enseñarnos y producir cosas de calidad que nos ayuden en nuestro caminar con Cristo, ¿no? Y modelar esto también delante del mundo, últimamente también pensando en cómo esto puede tener efecto positivo, así como el mundo ha avanzado y continúa avanzando con su agenda en el mundo, evangelizando y tratando de evangelizarnos a nosotros, discipulándonos nosotros. Ese es el poder del discipulado y del involucramiento en la cultura. Es exactamente cómo funciona. Entonces nosotros queremos como inspirar a que volteemos eso, que nosotros seamos los que estamos impactando el mundo. Y eso es lo que nosotros creemos que es a lo que se refiere Cristo cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes vayan y sazonen. Si dejamos de sazonar, pues obviamente ellos traen su sazón y traen su sabor y su agenda, ¿verdad? Del mundo. Y pues con razón la comida está tan mala, ¿no? Pero bueno, es más o menos lo que estamos haciendo. La aplicación es totalmente gratuita, y ahí estamos distribuyendo todo lo que creamos, pero al mismo tiempo estamos incluyendo otros ministerios, otros hermanos que están creando contenido con excelencia doctrinal, y al mismo tiempo también excelencia en cuanto a lo que es las producciones y demás, que es también algo que tratamos de enfatizar mucho, que debemos de hacer las cosas con excelencia, que a Dios le importa la excelencia, y obviamente todos tenemos diferentes posibilidades y demás, y el corazón es lo que Dios ve ahí también, y las posibilidades que tenemos, pero sí, queremos hacer las cosas con excelencia para el Señor. Entonces, bueno, es ahí más o menos la labor que estamos haciendo, y digo, para que también estén orando por nosotros, que es mucho trabajo, y hay muchos proyectos y deseos que tenemos también incluso, por ejemplo, de entrar al ámbito educativo. Quisiéramos y soñamos con tener un currículo gratuito desde la plataforma, en donde gente que no quiere, que está viendo el problema de la educación pagana, la educación supuestamente secular, está viendo los resultados que ha tenido en el mundo, y que quiere educar en casa, que quiere educar en grupos, em, que podamos nosotros de alguna forma proveer herramientas educativas también para nuestros hijos, que esa es una de las batallas sumamente importantes, la educación. Entonces, pues ahí más o menos es lo que estamos haciendo, y el corazón detrás de lo que estamos haciendo. Gracias, Leonardo, una vez más por la oportunidad de compartir este tema con nosotros. Agradecerte por darte el tiempo también. Y hermanos, invitar a que puedan participar y ver lo que es el Ministerio Ira y Gracia, y ver y también poder disfrutar su contenido y poder colaborar en lo que puedan, en lo que quieran, tal vez, y lo más importante es en la oración. Sí. Antes de despedir la transmisión, nos vamos a quedar un tiempo de preguntas y respuestas, pero antes de cerrar la
la, la- la grabación. Permítanos una vez más presentarnos. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. Y puede ubicarnos en nuestras diferentes redes y también en nuestro grupo de WhatsApp para cualquier anuncio de algún curso que estaremos ya pronto promocionando para nuestro cuarto bimestre de estudio. Bien, mis hermanos, agradecerte una vez más, Leonardo. Cerramos la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, hermanos. Gracias a ti.